Este episodio es presentado por IA para el éxito. ¿Tu negocio se siente estancado? ¿Tú te sientes abrumado? Tal vez no necesites trabajar más duro, sino más eficientemente con la ayuda de la inteligencia artificial. Haz gratis nuestro detector de oportunidades de inteligencia artificial y descubre cómo esta tecnología puede ayudarte a ahorrar tiempo, a automatizar procesos y aumentar tus ganancias. Además, recibirás acceso inmediato a nuestro kit exclusivo de herramientas de inteligencia artificial para que comiences hoy mismo. Visita recursos.iaparaelexito.com para acceder a todos los recursos y agendar tu sesión estratégica gratuita. Hola y bienvenidos a otro episodio de Happiness by Habit. Yo soy Silvana Pimentel, mamá, líder en ventas y Chief AI Officer. Y sí, esta voz latina tiene mucha intención de alegría. Hoy tengo una invitada muy especial que representa muchas de las cosas que admiramos en cada espacio: visión, propósito y acción con alma. Ella es Delia Choquehuanca, economista, speaker internacional, fundadora de Tentus Consultora, donde ha acompañado a más de 100 marcas en su crecimiento y expansión en Perú, Ecuador, Colombia y más allá. Delia no solo entiende de estrategia y marca personal, ella es creadora de comunidades por naturaleza y además es magíster en mindfulness. Así que sí, vamos a hablar de negocios, pero también de pausa, intención y humanidad. ¿Listos para una conversación poderosa? Pues hagamos esto. Bienvenida, Delia. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo muy feliz de estar aquí en tu podcast. Genial, buenísimo. Y al momento que estamos grabando este episodio, tú te encuentras en Guayaquil, Ecuador, Ahorita sí, ¿cierto? desde Guayaquil. Buenísimo, Todavía, interesante. todavía desde aquí. Pues hagamos, ajá, ¿qué te parece, Delia? Si vamos, nos gustaría a empezar por lo más importante. ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu porqué de hacer las cosas que haces? ¿Y qué es lo que te llena de energía? Bueno, esa es una historia y esa es una respuesta que, pues, o bueno, es una pregunta que tuvo respuesta hace muchos años, Ajá. y que me enfoqué mucho, me concentré mucho en responder hace ya, creo, más de 8 años. Y cuando encontré esa respuesta, creo que todo empezó a tomar forma poco a poco. No les digo que claro, todo mágicamente empezó a tomar forma y todo salió bien y eco al día siguiente, porque tampoco Mm. ocurre así. A veces todos creemos que ocurre de esa manera, pero no. Por si acaso les spoileo que así no ocurre. No es que encuentras tu propósito y ya. Pero ese propósito, de hecho, si me preguntas directamente, y de hecho cuando hablo de eso y cuando lo comparto, que siempre me gusta compartirlo, siempre regreso a esa historia. Por eso lo cuento, siempre regreso a esa historia de cuando me empeciné en encontrarlo, aunque yo decía, no sé a dónde me lleve, pero a algún lugar bueno me llevará. Y ese propósito es crecer, haciendo crecer otras personas. Yo sentía Qué bonito. que si crecía estaba bueno, pero si crecía sola no iba a ser lo suficientemente bueno. En cambio, si lo hacía cada vez con más personas, de la mano de otros, acompañada, haciendo también que mi crecimiento no impactara solamente en mí, sino en muchas otras personas, eso cumplía mi verdadero propósito aquí. Mi verdadero propósito como Delia Choquehuanca, como persona. Y pues sí, cuando lo encontré fue maravilloso porque dije, ok, a partir de ahí, ¿cómo entonces empiezo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es el mundo de posibilidades que se abren? Qué bonito. Me encantaría saber esa historia y tu historia en general, cómo empezaste y cómo llegaste a donde estás ahora, porque es cierto, lo que dices es maravilloso. Cuando uno pone una buena intención en moción, en movimiento, que todo cambia, ¿no? Cuando alguien hace algo no solo por beneficio propio personal, sino por el bien de la comunidad y de los demás, todo se alinea. Cuando el impacto es mayor. Más potente. Cuéntanos tu historia. Me encantaría saber
Tu historia, yo la he escuchado antes, me la has contado, pero me gustaría que les cuentes a los oyentes tu historia. Bueno, como ya escucharon, yo soy economista. Ajá. Algunos se sorprenden. De hecho, justo esta semana hablaba con algunas personas del trabajo y me decían, yo no imagino, no imaginaba, imaginaba cualquier cosa que se hace economista. Y encima con un magíster en mindfulness. Y yo les digo, sí, y ahora por empezar un doctorado en educación. Sí, Wow. o sea, yo sé que ese perfil es como un poco extraño, pero bueno, es algo que pues creo que por donde me ha llevado la vida, por donde yo he querido que me haya llevado la vida, creo que eso es lo correcto. Em, y bueno, sí, cuando estaba por terminar la carrera de economía, me di cuenta que realmente no era lo que me quería dedicar el resto de mi vida. Claro, fue súper duro para mí darme cuenta de eso. Estaba muy chiquita. De hecho, creo que todos cuando estamos por elegir nuestra carrera estamos tan chiquitos y tan presionados. Tienes que elegir algo, tienes que hacer algo. Pero ¿y si 5 años después te das cuenta que no era eso? Y si 10 años Sí. después, es más, no está mal que te des cuenta 30 años después. Para los que están escuchando esto y dicen, ay, pero yo me di cuenta 30 años después, o sea, yo estoy pésimo. Ella por lo menos se dio cuenta 4 años después. 5 años después, o sea, y yo que me di cuenta 30 años después, o sea, ya no tengo escapatoria. No, o sea, no, cada uno tiene su propio proceso, ¿no? Yo me habría dado cuenta 5 años después, pero si tú te diste cuenta al mes, a los 5 años o a los 40 años, pues está bien. Pero pues el Todos punto tienen la es, oportunidad de reinventarse a pesar del tiempo. exacto, o sea, tiempo, de la edad, a lo que te estés dedicando en este momento, ¿no? Entonces, dije, ok, fue súper duro. De hecho, Ajá. mis papás son economistas Mm, y ellos se dedican mucho a eso. De hecho, sobre todo mi papá se dedica mucho a eso. mm, Em, y bueno, dije, ok, pero tampoco sé qué quiero. Así que tampoco tengo está como bien. la respuesta, ¿no? Em, Así que dije, bueno, pero algo tendré que encontrar. Exacto, de eso sí estaba completamente segura. Eso no es. ¿Qué era? Tampoco sabía, Mm, pero sabía que por ahí no era. Pero algo que también tenía muy claro era que la respuesta no me iba a caer del cielo. Así que pues dije, ok, tendré que probar, tendré que empezar a estudiar cosas. De hecho, empecé a estudiar, esa fue una época muy bonita, recuerdo que estudié clown y descubrí muchas cosas de mí. qué bonito. Empecé a estudiar filosofía, marketing, de hecho ahí fue donde empecé a estudiar y ahí encontré Ah, algo, descubrí algo de mí. Y dije, vaya, realmente soy muy buena en esto, nunca me había dado wow, cuenta. qué interesante. Es que cuando Y uno hace claro, algo que le gusta, las cosas suceden. fluye, ¿no? Fluye, es así. Es como uno mismo se sorprende. Oye, ¿cómo que yo sabía hacer esto? ¿Cómo Ah, que, cómo que, sí, cómo que me sale tan? te sale como natural, exacto. Entonces, claro, obviamente hay que esforzarse, hay que estudiar, ¿no? Hay que probar, hay que hacer cosas, pero pues me divertía también en el proceso, ¿no? Y bueno, y en ese proceso de estudiar cosas y tanto, también fui descubriendo algo que yo hacía desde muy pequeña, que era escribir, que yo había dejado de hacerlo mucho porque pues me comparaba con otras personas que escribían muy bien, por supuesto, pero claro, ¿no? Es uno, no, qué lindo tú escribes, yo no puedo escribir así. No, yo no escribo tan bien como tú. Pero había dejado de hacerlo, de hecho yo escribía desde muy pequeña. De hecho, toda mi familia siempre ha sido muy... de hecho, una de mis hermanas es lingüista, son investigadores, todos escriben. Como Wow. todos siempre hemos sido, son docentes, son catedráticos. Entonces, todos Ajá, siempre han ido para ese lado. De alguna manera he tenido ese aprendizaje. Quizás de alguna manera lo aprendí inconscientemente, también lo tenía claro. muy natural, no lo sé, pero lo había Ujú. dejado de hacer. Y cuando volví a hacerlo, me gustó mucho. Qué bueno, y entre una y otra cosa, pues me di cuenta que marketing me gustaba mucho, empecé a escribir y pues abrí un blog. De hecho, un blog que se llamaba The Blackie Sheep,
que hoy ya evolucionó y tiene otro nombre, que es mi marca personal, que es The Blacky Nomad. Pues viajo mucho. Por eso, Silvana, tú me preguntabas en qué parte del mundo estaba en este momento. Parte de mi Sí, trabajo es ese. Y bueno, este blog me abrió muchas puertas, me convirtió en speaker, generadora de contenido, me ayudó a abrir la primera consultora que abrí de branding y marketing, y hoy la segunda y más grande, que es Nomad Creative Lab, que pues me ha traído aquí hoy, ¿no? Claro, eso no ha pasado en 2 años. Ese blog abrió en el 2016. El primer post salió en noviembre del 2016. Entonces, imagínense cuántos años han pasado. Ya casi 10 años desde ese primer post, o bueno, 9 años desde ese primer post, pero pues todo ese recorrido detrás, ¿no? Y fue simplemente pues tomando una decisión. Yo siempre digo, ¿no? A veces las personas creen que para avanzar hay que autolatigar, sacrificarse, no, sí hay que esforzarse, pero ajá, creo que lo más importante siempre es una decisión. Pues mi decisión mm, fue la valentía de decir, oye, economía no es lo mío, y decirlo en voz alta y decírselo a las personas que más quería, que era lo que en mi caso, no tiene que ser el caso de todos, ¿no? Pero en mi caso era lo que a mí más me costaba, ¿no? oh, claro. Y decirlo en voz alta, no decir, uy, de verdad lo estoy diciendo. ¿Y ahora qué hago, no? Bueno, pues me toca probar. Y puede que no funcione, y puede que me demore un montón en encontrarlo, ¿no? Ujú, Pero ujú, pues al final de ese camino encontré mi propósito, me encontré muchas personas que de hecho hasta ahora están conmigo, me acompañan, tengo muchos proyectos muy bonitos con ellas y bueno, hemos formado tantas cosas lindas, ¿no? Y me han traído también y yo misma, por supuesto, me he traído a lo que soy hoy, ¿no? A la vida que tengo hoy. qué lindo. Bueno, The Blacky Nomad es la evolución de The Blacky Sheep. Era Ujú, antes el blog, ¿no? Y la marca. The Blacky Nomad, de hecho, justo nació en diciembre del 2024. Esta es la marca personal y es este estilo de vida de teletraviajar, como le llamo yo. De hecho, este estilo de vida nació ya así en el 2022, así de intenso en el ah, 2022. Estábamos ya prácticamente medio que saliendo de la pandemia. La pandemia, si bien fue muy dura para muchos, por supuesto, también trajo un mar de posibilidades dentro de toda mm, la crisis, de todo lo negativo que tuvimos que pasar, ¿no? ujú, Así que creo que en mi caso también me trajo un mar de posibilidades, ¿no? Yo dedicándome a marketing, a digital, creo que en mi caso también fue un mar de posibilidades de abrir y decir, oye, si igual estamos teletrabajando, si eres capaz de poder hacer esto, ¿por qué no tener una vista diferente por tu ventana cada día? ¿Eso es claro. posible? Sí, sí es posible. De hecho, la primera agencia nació en el 2018. Nosotros teníamos Ajá, una oficina presencial, por supuesto. Tuvimos que entregar la oficina presencial en 2020 hasta mayo recién, a pesar de que nos fuimos todos a casa en marzo. ajá, sí. La empresa siguió funcionando, por supuesto, en remoto, pero una de las cosas que más nos asustaba era cómo los proyectos van a funcionar en remoto, Eso. cómo el equipo va a funcionar 100% en remoto. Mm, Y en el momento que pudimos lograrlo, dijimos, oye, pero era 100% lograble esto. Luego de eso, exacto. Luego de eso, tuve la oportunidad de construir un equipo de expansión de comunidades para una universidad con personas de 10 países diferentes en remoto. Viajamos a nuestros países a conocernos. Todo el 2022 y parte del 2023, de hecho, yo estuve fuera de Perú viajando mucho. Tuve la oportunidad de conocerlos a todos, prácticamente a todos. Creo que nos faltaron un par por ahí que están en Centroamérica y todavía espero que nos veamos. Éramos 17 personas y wow. empezamos a viajar, empezamos a tener, todos teletrabajábamos, por supuesto. Empezamos a viajar también y a encontrarnos por el mundo. Fue muy lindo. Dije, wow, y esa palabra que acabas de decir es muy clave, de hecho,
para Blacky Nomad y para Nomad Creative Lab, que también nace la empresa justamente con este mismo concepto de libertad, Mm, ¿no? De poder tener esta libertad de teletrabajar, de construirte tú mismo esa propia libertad. Justo como decía justo en un post que colocaba hace unos días, de elegir desde dónde, tener la libertad de elegir desde dónde construir tu próxima idea. qué bonito, absolutamente. Yo creo que, Delia, mucha gente se reinventó a raíz de la pandemia. Eso Tal. trajo muchos retos, pero a la vez muchas oportunidades. Y mucha gente pudo reinventarse y abrir nuevas posibilidades. Por ejemplo, el teletrabajar, eso es una cosa muy, muy interesante. Mucha gente empezó a trabajar desde lugares exóticos, desde la playa. Cuando una vez que descubrimos que podemos hacerlo remotamente, abre muchísimas oportunidades y muchas puertas, ¿no? Y nos da alas para hacer cosas diferentes. Me encanta cómo te reinventaste y es una invitación a mucha gente que lo hizo también y que toca mucha valentía para hacerlo. No es fácil, no es fácil, pero Sí, es crítico para si en la búsqueda de la felicidad de uno tiene que hacer algo que le gusta y reinventarse es parte de ello. Excelente. sí. ¿Qué le dirías a la gente que se siente estancada tal vez en algún trabajo, alguna carrera, en algún tipo de vida que no le llena realmente? ¿Qué les dirías como para darles fuerza y valor para que puedan empezar de nuevo, reinventarse? Que regresen a su propósito de por qué están ahí, Mm, por qué llegaron a ese lugar. Yo siempre digo, cualquier lugar donde estés, cualquier actividad que hagas, tiene un propósito. No necesariamente porque el lugar quizás donde estés, el lugar soñado, estás, ¿no? Sea la empresa soñada, donde es la empresa soñada que querías construir, pero quizás ese lugar, esa empresa, ese espacio, ese país, el que te va a llevar a lo que realmente sueñas. Primer paso, el primero de 10, el primero de 20, el primero de 5, el primero de 3, lo que tú quieras, pero ese es el verdadero propósito. Un paso a la vez. Entonces, regresa a ese propósito. Hazlo con esa verdadera razón. Ok, este no es el lugar en el que quiero quedarme y eso lo tengo claro, pero necesito quizás esto, quizás un año muy enfocada para entonces dar el siguiente paso. Y no quedarme tampoco conforme, ¿no? No como, ay, ya estoy tan cómodo aquí, que mejor ya aquí me quedo los próximos 10 años de mi vida, ¿no? sí, Pero creo que regresar siempre a ese propósito, porque a veces nos olvidamos y es súper natural. Tampoco oh no, me olvidé el propósito, mal, soy de lo peor, que somos seres humanos y nos encanta autolatigarnos. Así que por eso yo siempre lo digo, o sea, está bien, somos humanos, nos podemos olvidar, nos podemos equivocar. De hecho, qué aburrido sería si no nos equivocamos. claro, Pues si hiciéramos todo perfecto, entonces no entiendo para qué vinimos a aprender, para qué nacimos. Entonces, qué divertido totalmente. hay, ¿no? Claro, es una continua evolución basados en lo que en una vida con propósito. Cuando uno pone eso al centro de su vida y de sus decisiones, todo como que empieza a fluir de una forma diferente. Cuéntanos cómo cambió tu vida cuando empezaste a hacer lo que, vemos cómo cambió tu vida, como cuando empezaste a hacer algo que te gusta versus cuando estabas estudiando lo que realmente no te hacía feliz, ni te llenaba, ni te gustaba. Mente no tenía mucho sentido antes, no sabía por qué Ajá. hacía las cosas, sabía que había algo más. Creo que esa es la forma más, a veces un poco difícil explicarlo en palabras, ¿no? Pero creo que una forma sencilla de explicarlo es, tú sabes que hay algo más. Mm, Yo creo que siempre la respuesta está en uno. Es un proceso a veces aprender a escucharnos, a escuchar incluso nuestra propia intuición, como yo siempre digo, yo creo que siempre podemos llegar a eso. Eh, ujú, yo creo que tú sabes que eso no es. Hay una parte de ti que siempre te va a decir, "Mm, eso no, mm. Sí, eso es sí". cierto. Entonces, era como, yo sabía que ese no era mi lugar. Entonces, pues creo que me empeciné tanto que no me importaba, ¿no? O sea, saqué la valentía de donde Ujú. La comunidad.
Exacto, sí, tu comunidad, tu red de apoyo, eso también es muy importante. Yo creo que no hay que dejarlo como un punto secundario, porque creo que eso es algo muy importante, ¿no? Mm. Espero que mi papá no escuche esto, pero si bien mi papá no estuvo de acuerdo, si bien mi papá no estuvo de acuerdo en los primeros años en que no me dedica a la economía, Ajá. hoy creo que es el más feliz conmigo de todo lo que hago. Y el más orgulloso también, como con todos sus hijos. Eso es algo que él siempre me repitió. Él es feliz mientras sus hijos sean felices. Y Eso sí, sí. él hoy es feliz porque me ve feliz. Entonces, ¿qué más puede pedir a la vida? Él siempre me dice eso. Absolutamente de acuerdo, totalmente. Hablemos un poquito acerca de tu trabajo con startups multinacionales, y organizaciones públicas. ¿Qué has aprendido sobre conectar personas, ahora que hablamos de comunidad, y marcas más allá del marketing? Súper, sí, de hecho, en estos últimos años me he dedicado mucho más a parte de comunicación, o bueno, de marketing de expansión. Es decir, es específicamente en el rubro de educación que desean expandirse a otros países, a otras Ujú, comunidades. Y justo esa palabra que usas, ¿no? Conectar, ¿cómo conectar? Porque claro, a veces hablamos de conectar, pero en la comunidad que ya conocemos, mm, en el país que ya conocemos, la cultura que ya conocemos. Pero ¿qué pasa cuando ahora hablamos de 10 culturas diferentes? De que todos hablamos quizás español, pero tú, Silvana, que eres de Perú, es una palabra ujú. y significa algo bonito para ti, y yo que soy colombiana, entiendo esa palabra, pero como algo súper extraño. Ajá, sí, Entonces, ¿no? Y el ecuatoriano no ubica esa palabra, pero jamás. mm, Entonces, pues de hecho sí, estos últimos años me he dedicado mucho más a eso. ujú, Y la verdad me ha enseñado mucho a ser mucho más empática con eso, ¿no? A entender cómo cada uno de nosotros, si bien todos hablamos español, cómo cada uno de nosotros tiene esas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, en mm, Latinoamérica, qué tan similares, pero también qué tan peculiares somos cada uno de nosotros. Y eso creo que es algo muy bonito porque es realmente empatizar, realmente acercarte mucho a cada una de las comunidades, ver realmente las necesidades de cada una de los grupos, en este caso de estudiantes, cómo realmente conectar con ellos. Y aquí quiero contarte algo muy bonito que me pasó. ujú, De hecho, cuando yo me gradué de la universidad, bueno, como economista, por ejemplo, cuando recién acabé el pregrado, ajá. eh, yo estaba emocionadísima. Yo ahí descubrí que las graduaciones a mí me encantan. Yo decía, Dios mío, se me va a salir el corazón del pecho de la emoción. Yo Oh, estaba claro, orgullosa de mí, de haber terminado economía. Yo dije, no, yo estoy orgullosa de mí de haber terminado economía porque yo dije, yo descubrí en el octavo, noveno ciclo que yo no quería hacer, yo quería dedicarme a esto, pero yo bien segura, igual terminé mi carrera porque dije, ah, no, yo no voy a dejar esto tampoco a la mitad. claro. Aparte ya estabas ya casi terminando. Dije, no, 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 yo igual termino porque yo no dejo las cosas a medias. Y luego, cuando trabajé en una universidad, fui parte del equipo organizador de una graduación por primera vez en esa universidad. Y esta universidad tenía una graduación para 2000 personas en Wow. Ciudad de México. Okay. Y realmente ese momento, esa oportunidad de estar ahí, fue una de las oportunidades y las experiencias más hermosas que yo pude vivir Mm, en la universidad, en esa mm, universidad. Porque en ese momento final, por ujú, ejemplo, de una persona, cuando por fin tuvo ese logro, veías, claro, personas de diferentes nacionalidades, argentinos, colombianos, peruanos, mexicanos, veías gente de por lo menos 5 nacionalidades. Y de nuevo, y cuando previamente importaba mucho cómo decirles el peruano, el colombiano, el mexicano, las cosas, en ese momento ya no importaban las palabras, te importaba el abrazo, la sonrisa cuando veías que el graduando. mm, ujú.
Ujú, qué lindo. Ujú. Pensaron que no lo iban a lograr porque era muy difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo, o porque tenían 40, 50 años y ellos decían, recién pude terminar mi carrera y yo de verdad creía que nunca lo iba a lograr. Mm, eh, y lo pude hacer. Entonces era como una satisfacción inmensa para ellos. Ese nivel de conexión es otro nivel. mm, Realmente esa partecita me ujú, enseñó que ese es el verdadero impacto, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, ese pequeño momento, digamos que paga todo el trabajo que uno hace detrás, mm. Sí, ¿no? porque Porque claro, yo realmente soy ajá, yo soy la parte de experiencia y marketing y estoy, claro, ajá, desde quizás el momento que es un prospecto lead hasta el final. Entonces, dije como, wow, pensar que quizás nosotros lo capturamos desde que era un lead y hemos llegado hasta este momento, o sea, muy valió la especial, qué pena lindo. valió la pena esforzarnos tanto y pelearnos tanto para que llegue ese lead, Claro, oh para my tan God. solo sentarnos a ver este momento. Especial, qué lindo, qué lindo. Hablemos acerca de tú estudias en mindfulness, Sí. Delia, hablemos de cómo eso te ayuda con un enfoque no solo estratégico, sino humano, y cómo ha impactado esa práctica de mindfulness en tu forma de liderar, tomar decisiones y crear espacios. Bueno, esta maestría me ayudó muchísimo a creo yo, ver las bases de lo Ujú, que en práctica quizás yo sin saber ya lo tenía de alguna manera, ¿no? O sea, va a ver la parte teórica, quizás ajá. de la parte práctica que yo sin querer de alguna manera ya había como husmeado, ya sabía, y yo decía como, oh, era esto. Ujú, Tuve unos profesores, de hecho, increíbles en esta maestría. Y yo creo que en lo que más me apoyó fue, pues yo creo que en tantas cosas, sobre todo en también mucha disciplina, ¿no? Mucha ujú, disciplina y enfoque. Algo que yo repito mucho hoy en día y que yo siempre le digo a mis equipos es enfoque. mm, Cuando uno está desenfocado, todo pasa, o todo puede pasar. Es como dejar la sí, ventanita abierta a que todo mm, pase, ¿no? Si tú sí. dejas la ventanita abierta, eran bichitos, era el polvo, el aire, hace más frío, pasa todo, para absolutamente todo. Qué bonita comparación, es exactamente, porque expones a elementos extraños que puedan afectar algo especial. Exacto. Como no puede pasar, pero pues ahí dejas la ventanita abierta. Siempre enfoque, siempre regresar a ti, regresar a lo que estás haciendo, porque yo no puedo controlar qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a pasar, por supuesto, yo no puedo controlar eso, pero sí puedo controlar mi enfoque, sí puedo controlar que mm, nada entra aquí, por lo menos a mí no, exacto, a mí por lo menos no. Si pasa algo externo que no tiene que ver conmigo, Porque pues no puedes tendremos que controlar. afrontarlo. Claro, ¿No? claro. Eso Ah, no qué puedo, el resto interesante. no, pero el mío sí. De acuerdo. Eso Entonces, es creo que eso es lo crítico. más importante. Eso es lo que yo siempre le repito a mis equipos. Enfoque, mucho enfoque. El día que nos desenfocamos, ¡pum! Algo salió mal. Uy, ¿ves? Estábamos distraídos, nos desenfocamos. Algo se perdió ese día. De acuerdo. Sí, sí, qué importante es eso. Delia, este podcast se llama Happiness by Habit, donde celebramos pequeños rituales que nos traen alegría. Así que me encantaría saber 3 hábitos que tú practicas que te ayudan a mantenerte centrada, conectada y feliz. Ok, número uno, siempre es la música. Ok. Siempre, Ajá, siempre. Cuando algo pasa, cuando no estoy en el mood correcto, cuando me levanto, ajá. yo misma siempre me fastidio con eso, que yo siempre me levanto o a veces me dicen, ¿no? ¿Cómo te levantas con esa música? Yo me levanto con música, pero, o sea, nivel. Ujú, ujú,
mi espacio, creo que mi espacio siempre va a ser importante, pero porque he aprendido a construir mi espacio. Después de vivir 1 año y medio en Airbnbs, Ujú. creo que aprendí también a construir mi espacio. Creo que eso es algo muy, muy importante y esa es una habilidad que aprendí a construir, que también tuve que aprender a construir, pero que ya no lo olvido. Me mudo, bueno, ya no me mudo tanto, digamos, yo tengo mi casa está en Lima, pero siempre estoy viajando, todos los meses estoy viajando. Pero claro, siempre tengo que estar moviendo. Mi lugar de trabajo no siempre es el mismo. Entonces, pero para trabajar, para concentrarme, para estar tranquila. Qué linda. Ya. Sí, sí. Ajá, Siempre ajá. tengo una libreta. Yo manejo calendario y todo eso, pero siempre tengo una libreta para anotar, por ejemplo. Qué linda. Ese tipo Ya. de detallitos siempre están como cerca a mí para crear mi espacio de trabajo, de todo. El trabajo para mí es muy importante. Entonces es como mi espacio seguro, lo creo, sin importar dónde Ajá. esté. Ya. Y bueno, tercero, ¿qué podría ser? ¿Qué Creo haces que para relajarte o qué haces para recargar energías? puede ser quizás alguna actividad física. Por ejemplo, en Guayaquil, bueno, para una limeña como yo, siempre es verano acá. En Guayaquil se mueren de frío, pero para mí siempre es verano acá. Me encanta nadar, Ah, qué rico, excelente. Eso es muy bueno para varias me cosas. encanta nadar. Y aquí tengo la dicha de poder siempre nadar. Eso es algo que me encanta. Buenísimo, Y digamos que eso es algo que puedo hacer aquí. excelente, buenísimo. Hablemos acerca de fuentes de inspiración para ti, de libro, algún mentor, una persona. Cuéntanos acerca de qué te inspira. Alguien a quien sigo mucho es Tony Robbins. Mm, Seguramente quienes siguen este podcast saben quién es. sí, Me encanta. De hecho, cuando empezó pandemia, él mostró mucho de su producción ajá. y quedé maravillada de esa producción porque es como wow. Incluso en online es más. Me encantaría ir a un Unleash the Power. No he tenido la oportunidad aún de ir a un Unleash the Power, Ujú. Los hacen virtuales también, entonces por ahí puedes pero me gustaría ir a un participar. En presencial persona, definitivamente. claro, porque es diferente. Sí, los Unleash the Power creo que son solo una vez al año. El Unleash the Power sí es solo una vez Ajá, al año. ajá. Y en libros, me encantan más las novelas, más que otro tipo de libros. Ujú, No es que tenga uno favorito así como para ya, recomendar entre tantos, ajá. pero ¿sabes qué? Ahora que me haces esa pregunta, o a veces que me hacen esa pregunta, yo me quedo pensando en qué diría, ¿no? Porque a veces me dicen mucho eso, pero la verdad también me gusta leer más novelas, me gusta Ajá, como adentrarme en las novelas, como imaginarme, o cosas así, sí. volar, digamos, dejar volar mi imaginación con eso. Y de hecho, y te cuento eso porque de hecho una de las primeras novelas que leí cuando estaba en secundaria fue Travesuras de la Niña Mala, de hecho, del queridísimo Vargas Llosa, Ajá, que ya pues no está. pues descansa, sí. En ese libro fue la primera vez que yo empecé a volar mi imaginación y soñar con París. Mm, Fue el primer libro donde yo leí París y dije, wow, ¿así será París? Dije, yo quiero ir a París. Yo ajá, quiero ver esa Torre Eiffel. Yo quiero ajá. recorrer esas calles que dice que son así. Que las describe al Yo quiero. detalle, ¿no? Con ese Entonces, poder. claro, luego lo empecé a leer en otros libros, pero siempre recuerdo que fue el primer libro que me hizo soñar con París, viajar a París. Ajá, ¿Por qué? No sé. Siempre tuve como mucho el sueño de ir a París, de estar un tiempo ahí. ujú. Hace algunos meses, de hecho en diciembre y enero, estuve un mes allá. Qué lindo. Y fue como, además de cumplirme a mí mismo un sueño, Ajá,
fue como fue como cumplirle un sueño a esa Delia de 15 años también. Ujú, ujú. Oye, tú empezaste a imaginar París a los 15 años y hoy a los 30 pues estás aquí, gracias a Qué ti misma también, bonito. Ay, qué lindo, ¿no? qué hermosa experiencia. Genial. Entonces, pues yo siento que eso, ¿no? Y Sí, te transportan al exacto, a mí, a una Delia de 15 años, la llevaron a crear ese sueño. Pues años después la llevaron a cumplirse sus sueños también. con que esto que te gustan las novelas, no sé si has considerado en algún momento tal vez hacer un memoir o hacer algo por ahí que contar tus historias. De hecho, sí, mucho, Ujú, pero nunca me he decidido qué, la verdad. ok, Así que, no sé, puede que sí. puede ser. Puede que sí, puede Sí, que sí. Vamos a puede que tocar base sí, no lo contigo en un sé, poco la verdad. tiempo y a ver Pero qué sí, onda lo he con tu pensado libro. muchas veces, la verdad. Excelente, perfecto. Pues muchísimas gracias, Deli. Ha sido un placer conversar contigo. Creo que podríamos ir conversando horas. Interesante la conversación. Me quedo con esa idea acerca de concentrarse y de no perder el foco, porque para no exponer nuestro proyecto o nuestro espacio a no dejar la ventana abierta, como dijiste, proteger nuestros proyectos y concentrados en el objetivo. Con eso me quedo. Y muchas gracias por contarnos tus historias, compartir con nosotros, porque si crear comunidad no es solo estrategia, es una decisión diaria y conectar con propósito Totalmente. hace una gran diferencia. Muchas gracias a nuestros oyentes por escuchar este episodio y recuerda que felicidad no es un destino, es una práctica. Y si tienes el poder de cultivarla, hagámoslo un hábito a la vez. Comparte este episodio con alguien que esté construyendo algo bonito desde el corazón y déjanos tu reseña, tu opinión si te gustó. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, Silvana. Gracias a Gracias a ti, todos. Delia. Chao. Chao, chao.